un libro escrito. No, pero tenía una editorial. Publiqué a varios jóvenes como editorial Torre Papel. Estamos en vivo. Muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias. Ya está la señal ya, en la página. Ya empezó. Muy buenas noches a toda nuestra distinguida audiencia. Estoy acompañándolos por última vez esta última noche en diálogo con autores independientes. Mi nombre es Karen Mercado y en esta última noche de diálogo de los autores independientes vamos a estar conversando, por supuesto, con los candidatos a elecciones generales. Este espacio es para conocer las propuestas de sus planes de gobierno con relación a los libros, los escritores, pasando por el incentivo a la lectura y las bibliotecas. ¿Qué tienen preparado para que nuestra gente tenga mayor acceso a los libros? Les presentamos al director de eventos culturales Santa Cruz, que es organizador de este diálogo con autores independientes. Muy buenas noches, Apolinar, Paco, bienvenido. Y por favor, sus palabras para que nosotros nos enteremos cómo ha nacido la iniciativa de promover este diálogo con autores independientes. Buenas noches. Indicarles de que este tipo de actividad pues lo empezamos en junio, pues, ¿no? Se nos ocurrió, ya que apareció la pandemia y de alguna manera conversando con los diferentes autores que son parte de esta agrupación, conversábamos y hemos llegado a intercambiar ideas, ver la posibilidad de hacer actividades. De tal manera que en junio empezamos con nuestra primera feria online. De esa fecha a esta parte ya hemos hecho 3 ferias. Esta es nuestra primera actividad con relación a los libros, que es un espacio de diálogo para conocer qué opinan los diferentes candidatos que están participando en las elecciones generales. Esa es la idea base, a final de cuentas, de conocer cómo lo ven el tema de los libros, qué espacio vamos a tener en el próximo gobierno. Es un espacio en el que el autor le va preguntando, va conversando pues con el candidato. Hemos tenido en el primer día a don Jerjes Mercado de MAS, hemos tenido el día de ayer a Alfonso Torrico de Libre 21 y esta última noche lo vamos a tener a don Antonio Carvalho de Comodidad Ciudadana. Son quienes con los que hemos llegado a coordinar adecuadamente para dar esta posibilidad de que se ponga en contacto con los autores independientes, conversar un poco de lo que van a hacer cuando estén en función de gobierno. Además, agradecer también a la Sociedad de Estudios Geográficos Históricos de Santa Cruz por darnos el apoyo en esta realización de esta actividad que estamos llevando. Y no podemos olvidar también, ¿no? Fíjese, no hay que olvidarlo, que es a la gente de Radio Raíces de San Ignacio de Velasco, Radio Mía de Santa Cruz de la Sierra, quienes hacen posible que esta emisión no solamente quede en el Facebook, ¿no? Y también llegue a más gente. Esa es la idea, a final de cuentas. Entonces, nosotros vamos a ir con actividades. Hoy día, antes de empezar este programa, conversamos internamente con los autores y decíamos qué vamos a hacer después. Para noviembre vamos a tener otra actividad cultural, ya, en el que vamos a tratar de reunir más de 40 autores. Ese va a ser el objetivo, donde podamos conversar, intercambiar ideas, pues, y bueno, la población también se vaya beneficiando de todo este tipo de información, de todo este tipo de información bibliográfica que van a presentar seguramente. Entonces, esta es nuestra última noche de diálogo, donde vamos a tener a don Antonio Carvalho y sencillamente decirle gracias a quienes han sido parte, como Sorel, el profesor Saúl también,
Gabriela, Solía, ¿ya? Entonces, está creo que el licenciado Bismar también por ahí. Entonces, son quienes de alguna manera, pues gracias por estar participando de esta actividad, como también Juan Carlos Vallejo, que hace posible de que hayamos llegado hasta en estos 3 días con estas emisiones especiales. Sin más que decirles, pues esperemos de que sea del agrado de ustedes esta conversación, esta manera de dar a conocer lo que piensan nuestros candidatos en esta que van rumbo a las elecciones generales. Gracias. Gracias, Apolinar, por compartir con nosotros todas estas iniciativas que por supuesto tienen un desarrollo y el cauce que conlleva es cultural. Y definitivamente es algo que como población nosotros agradecemos, ¿no? Porque Bolivia escribe, pero también Bolivia lee y es algo muy gratificante poder compartir todas estas vivencias, ¿no? Hoy, 11 de octubre, nos encontramos en este diálogo con autores independientes, recordando también el Día de la Mujer Boliviana, a quien hago llegar a todos y cada uno de sus hogares a esa mami, a toda mujer, desde la más pequeñita hasta la más grande en el hogar. Muchas felicidades a todas las guerreras que nos siguen en diálogos con autores independientes. Nuestro tema, la importancia de los libros y los autores independientes en el plan de gobierno de los candidatos a elecciones generales. Siguiendo con lo que tenemos preparado para esta noche, haremos una breve pausa y luego damos comienzo a nuestro diálogo con los autores independientes hacia los candidatos a elecciones generales. Bienvenidos. Mi nombre es Soler Suárez, soy profesor y soy autor del libro Profe. Este libro ha tenido 10 revisiones y ha sido editado por la Universidad Gabriel René Moreno y es hoy en día un bestseller nacional en pedagogía. El día de hoy estaré entrevistando a todos los candidatos a la presidencia del país. Queremos aprender un poco de cuáles son sus gustos en la lectura y cuál es su posición respecto a los autores independientes como yo mismo. Entonces, acompáñenos y aprendamos un poco más de ellos. Muchas gracias. Hola gente linda, un abrazo fraterno a todas las personas que nos están viendo. Soy Gabriela Herrera, la escritora de Guerrera, La Recompensa, Las Fuentes del Amor y el Manual de Hábitos del Líder. Hola amigos, mi nombre es Solía Centeno de Baglivo, soy de profesión abogada, de vocación escritora, apasionada investigadora en temas de crecimiento personal, desarrollo del ser y activista del cambio del sistema educativo. Te traigo 2 propuestas, la primera que se encuentra en Amazon en versión digital, La muerte fue la liberación, que habla sobre la profundidad de las creencias del ser humano, cómo pueden trascender una vida por completo. Y mi segunda obra, que está impresa para todo Bolivia y en versión digital en la plataforma Hotmart, Sobreviviendo al sistema educativo, una guía para superar el fracaso, la impotencia y la frustración ocasionada por las fallas del sistema educativo actual. A la vez hago una propuesta en relación al cambio de perspectiva de la educación. Hoy espero sumar y aportar a este cambio de conciencia. Te mando un fuerte abrazo virtual y muchas gracias por el apoyo. Gracias. Buenas noches. Creo que somos conscientes de que la mayoría de nuestros conflictos en la vida se originan al interior de la familia. Abordo este tema en el libro Familias Saludables. Al hojear este libro, el lector se encuentra con estudios de consejería matrimonial y familiar y dentro de esos temas creo que uno de los más importantes es aprender que la diferencia entre el varón y la mujer no es solo física, sino también en el pensamiento, en las prioridades y en el comportamiento. Cuando se entiende esta diferencia y se trabaja en una actitud de comprensión y una real intención de mejorar la vida familiar, se aprenderá que dicha diferencia es para disfrutarla, no para generar conflictos. Este libro ya se ha usado como texto base en escuelas de padres, en seminarios matrimoniales y estamos a su disposición. Ahí están mis datos.
Espero su llamada, espero su contacto para poder ayudarles. Muchas gracias. De esta noche es Luis Antonio Carvalho Sandoval, hijo del escritor Ormelo Carvalho y de la abogada catedrática y diplomática la doctora Carmen Sandoval. Antonio Carvalho es licenciado en psicología, gestor cultural, organizador de eventos culturales ludonarrativos. Fue director de la Biblioteca de Cómics del Centro Simón Patiño, fundador, editor y publicador de la editorial Torre de Papel. Actualmente se encuentra en carrera electoral para ser diputado de la Asamblea Legislativa de Bolivia con la Alianza Comunidad Ciudadana. Bienvenido, Antonio Carvalho. Muy buenas noches. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias, Karen. Gracias, Apolinar, por haberme invitado. Y es un gusto y un honor estar tanto entre muchos prometedores escritores y grandes profesores. Muchas gracias. Bienvenido. En este espacio de diálogo también quiero darle la bienvenida e invitar a la señora Gabriela Herrera Toms, que se encuentra en la ciudad de Trinidad, Beni. Es licenciada en Administración de Empresas, cuenta con un posgrado en Educación Superior, especialidad en Programación Neurolingüística, patrociner en España, es escritora, docente y conferencista con experiencia internacional, la señora Gabriela Herrera Toms. Muy buenas noches, bienvenida, señora Gabriela. Karen, muy buenas noches. Bueno, es una alegría estar nuevamente aquí y sobre todo saludarlo al licenciado Antonio Carvalho, que sé que vamos a tener muchas cosas buenas porque está dentro de lo que es el arte de las letras. Así que muchas gracias por permitir estar en esta invitación y que podamos conversar con usted y sobre todo que el tema del arte poderlo llevar a más adelante y que los escritores independientes puedan tener un aliado en la asamblea, ¿no? Así es. Con seguridad, un tema bastante interesante, con preguntas que definitivamente serán el camino que nos mostrarán, ¿no? Los futuros gobernadores aquí en Bolivia. Y para ello nosotros estamos realizando este diálogo, estas entrevistas con todos y cada uno de los candidatos a diputado. A continuación, por favor, quiero darle la bienvenida a la señora Solia Centeno Baglivo, licenciada en Ciencias Jurídicas, es escritora, investigadora en temas de crecimiento personal, conferencista, desarrolla cursos y conferencias en temas de promover el cambio del sistema educativo. Hoy será parte de este espacio de diálogo. Bienvenida, señora Solia Centeno de Baglivo. Buenas noches, muchas gracias. Saludos a todo Bolivia. Agradecida por este espacio y dar la bienvenida a nuestro candidato del día de hoy, Antonio Carvalho. Somos conocedores de que viene de una generación de artistas, de escritores, de personas que son amantes del saber, amantes de la poesía, y esperamos pues que esta noche, como digno representante de esa área, sea una participación muy nutrida y podamos intercambiar objetivos comunes. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. Una noche prometedora en esta tercera noche y última de nuestro diálogo con autores independientes. Nuestro tercer panelista es el señor Sorel Edwin Suárez, es economista, graduado con honores, recibió el Premio Nacional de Mejor Tesis, diplomado en Altos Estudios Nacionales. Docente por más de 25 años, es autor del bestseller nacional Profe. Hoy está en diálogo. Bienvenido, señor Sorel Suárez. Buenas noches, Karen. Buenas noches, licenciado Carvalho. A usted, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. La gente quiere conocerlo, quiere saber de sus planes. Nosotros, como autores independientes, tenemos muchas preguntas para usted y básicamente agradecerle por su tiempo esta noche. Nuevamente, gracias. No, muchas gracias.
Muy bien, es momento de conocer el moderador de este diálogo. Es el profesor Saúl Azcárraga Barranco. Es profesor en Filosofía y Psicología, licenciado en Psicología y licenciado en Ciencia de la Educación. Tiene maestrías en Educación Superior y tiene 21 años de experiencia también como maestro de Educación Secundaria. Bienvenido en esta tercera noche de diálogo con nuestros autores independientes al señor Saúl Azcárraga Barranco. Los dejo en compañía del profesor para que pueda desarrollarse esta amena, interesante noche que tenemos preparada para todos ustedes. Por favor, profesor, queda en muy buenas manos. Muchas gracias. Muy buenas noches, gracias Karen, un saludo fraterno a todos, especialmente a nuestro invitado de hoy, el licenciado Luis Antonio Carvalho, representante de Comunidad Ciudadana rumbo a la Asamblea Plurinacional. También queremos agradecer la participación de todos nuestros autores independientes y antes de iniciar, unas felicitaciones muy grandes y muy importantes para todas las mujeres, para todas nuestras damas de Bolivia, que se merecen esto y mucho más, y gracias por darnos tanto, gracias por darnos la vida. Entonces, sin más preámbulos, lo invitamos a nuestro invitado candidato de Comunidad Ciudadana. Vamos a hacer 3 rondas, cada uno de nuestros autores independientes va a hacer una pregunta. Usted, señor licenciado Luis Antonio Carvalho, tiene 2 minutos para responder cada una de las preguntas. Más que una entrevista, esto es un diálogo con autores independientes y con un candidato que creemos que tiene grandes posibilidades en la Alianza de Comunidad Ciudadana para llegar a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Entonces, sin más preámbulos, en el marco de la ley del libro, en el marco de la Asamblea Legislativa Plurinacional, en el marco del Ministerio de Educación y en el marco del Ministerio de Cultura, con seguridad este diálogo va a salir muy productivo para los libros, para los autores independientes. Empezamos entonces, invitamos a la licenciada Gabriela Herrera a plantearnos la primera pregunta para aperturar este diálogo. Adelante, licenciada. Perfecto, muchas gracias. La importancia de los escritores y el arte en la historia. Aparte de ser la primera fuente de conocimientos con los libros, también nos encontramos en el lado de la distracción, ya que gracias a las historias en los libros existen obras de teatro, cines, entre otros. Hace un día atrás hemos tenido un lamentable hecho en Cochabamba con uno de nuestros escritores independientes que exponía sus obras en un lugar público. Mi pregunta va referente a ello. Como posible futuro asambleísta plurinacional a través del Ministerio de Cultura, ¿qué nos propone para asignar espacios públicos de forma permanente para poder exponer nuestras letras y el arte? Muchas gracias, muy buena pregunta. Aquí voy a poner primero 2 detalles. El primero, vamos con lo del Ministerio de Cultura. Comunidad Ciudadana es el único que ya de entrada ya ha dicho que nuestro plan es reabrir el Ministerio de Cultura. ¿Por qué? He escuchado la acusación de decir era un ministerio que no servía de nada, no usaba nada. No, el Ministerio de Cultura tenía utilidades, solo que era mal aprovechado. El Ministerio de Cultura, además de manejar muy poco financiamiento estatal, 0,08%, que servía para sostener los centros culturales y espacios culturales que habían o históricos, pero este fue mal aprovechado porque se hizo para concursos, pero no se hizo política cultural, no se hicieron políticas culturales para el aprovechamiento de la cultura boliviana. Y esto se centra en la literatura. La ley del libro, que aunque tiene un buen comienzo, no fue desarrollada. Sinceramente, prácticamente su único punto era que el libro no iba a recibir impuestos, que al final tampoco afectó mucho en esto. Entonces se requiere, y esto se ha estado planteando con varios escritores, haciendo ya desde todo este tiempo de la pandemia, al saber de que sería todos los artistas, todos los gestores culturales, todo dentro de la cultura iba a ser más afectado por la pandemia porque ha sido golpeado fuertemente por la pandemia. Nosotros ya hemos empezado, desde que comenzó, a hacer análisis FODA para poder crear proyectos de leyes y proyectos culturales, políticas culturales,
para poder apoyar justamente ferias, publicaciones en espacios públicos, espacios culturales que no vayan, no se rompan y salir de los centros de la ciudad. Poder llevar esto a diferentes barrios, esto desde un apoyo estatal. ¿Por qué? Porque la cultura tiene que salir de los centros, tiene que ir a lugares alejados. Aquí en Santa Cruz, por ejemplo, tenemos 18 bibliotecas, si no me equivoco, y estas bibliotecas están regadas, mal cuidadas, los libros en terrible estado o casi sin libros. Espacios que tienen que ser aprovechados para distracción, entretenimiento y al mismo tiempo aprendizaje. Todo esto se puede y aprovechar esos espacios para hacer ferias culturales, verdaderas ferias culturales en estos espacios, con un trabajo conjunto de municipalidad, departamental y Estado. Muchísimas gracias, licenciado Luis Antonio Carvalho. Invitamos inmediatamente a la licenciada Solia Centeno a plantearnos las siguientes interrogantes para ir enriqueciendo este diálogo tan importante en esta tercera noche de diálogo con los autores independientes. Adelante, licenciada Solia. Muchas gracias, Saúl. Considerando que los escritores invertimos grandes tiempos de no solamente emocional, muchas veces espiritual, sino también inversión económica y material, desde crear una obra y convertirla en un emprendimiento. Los escritores independientes, que muchas veces somos independientes porque se nos cierran las puertas cuando estamos comenzando en este rubro, por falta a veces de marca personal, falta de relaciones, invertimos un tiempo en poder llevar ese producto al mercado y poder darle un valor agregado dentro del mundo literario. Sin embargo, uno de los grandes desafíos que venimos lidiando todos los escritores y que los mismos escritores con antigüedad lo vienen comentando, es el tema de la piratería y el contrabando en el tema literario. Y hasta el momento no se ha visto una política, sea educativa, de contención o en tema de penalización, de ejecución. ¿Cómo piensa plantear usted dentro de su política de gobierno el tema de la piratería y el tema del contrabando en el tema literario, tomando en cuenta también el área educativa? Muchas gracias. Muy buena pregunta. Justamente volvemos a lo que ya había dicho, que era el detalle del aprovechamiento verdadero del Ministerio de Cultura y al mismo tiempo de la ley del libro, que tiene, como dije, no necesita ser revocada, sino actualizada, reformada. El problema de la piratería está en conjunto de dos formas. Uno, física, y la otra, digital. Ya vimos una época digital. Literalmente, aquí en Bolivia no tenemos leyes sobre el derecho de autor digital. Así que tenemos que crear estas nuevas leyes que protejan y al mismo tiempo dar un verdadero cuidado a los derechos de autor. Ya no como ha habido problemas como con Sobaicón en la música, cosas así, no, tiene que directamente leyes específicas de protección. Esto obviamente trabajando con varios de los autores, porque la verdad es que, seamos sinceros, necesitamos ayudar a que nuestros autores tengan todos los requisitos que se pueda para que también sus obras salgan de Bolivia y puedan ir al extranjero, porque en el extranjero te piden el código de barras, te piden el IR, entonces necesitas que tu libro tenga todos esos detalles y eso es solo digitalizando el gobierno, que esa está dentro de nuestra propuesta. Muchísimas gracias, licenciado Luis Antonio. Invitamos, sin más preámbulo, al licenciado Sorel Suárez para seguir participando en este diálogo tan importante referente a la cultura, referente a los libros y referente a los escritores independientes. Adelante, licenciado Sorel. Licenciado Carvalho, como representante del sector educativo, le traigo la pregunta a los profesores, quienes desean conocerlo a nivel más personal. A nivel personal, quisiéramos saber cuán importante es la lectura para usted y si es que fuera así, ¿cómo y quién lo motivó? ¿Cuál fue la forma en la que lo atrajeron a la lectura? Gracias. La lectura es vida. La lectura es la base para poder crear mundos, tanto reales como irreales, para poder entender el universo.
Cuando la anterior vez en una radio me preguntaron justo sobre literatura, al saber que soy hijo de un escritor y que tuve mi editorial, me preguntaron, ¿qué recomendarías a alguien que quiera entrar a la política para leer? Yo le dije todo. ¿Por qué? Porque no podemos tener ese mal en Bolivia, ese pensamiento en Bolivia de que tráeme un resumen, tienes que leer esto, tienes que leerte todo, desde lo real, desde Hegel a Marx, tienes que leerte desde fantasía a realidad, porque en todo hay un mensaje, en todo hay un análisis, en todo hay una visión. Yo una de las cosas que digo, la educación en Bolivia, siempre tenemos grandes profesores que están trabajando. Sí, necesita actualizar los métodos. Y uno de ellos, en lo que se trata de la literatura, no es el hecho de decirle al estudiante, porque ese es un problema. Vivimos una época llena de estímulos. Decirle a un estudiante, tráeme el resumen de esto, literalmente puede buscártelo en internet. Lo que necesitamos es análisis. Necesitamos que esa persona... Y murió. Ahí está, vuelve. Necesitamos que los jóvenes y hasta personas mayores puedan analizar. Necesitamos análisis. Necesitamos no decirle, tráeme resumen de este, sino aquí hay 5 libros de autores. Elegime uno que te puede gustar. Si le gusta uno de esos, perfecto. Que le traiga su visión del libro. Y si me preguntan quién me inspiró, dicho y hecho, mi padre. Mi padre, el escritor Homero Carballo, siempre fue el que me inspiró para poder leer, pero mientras que él escribe realismo mágico, a mí siempre me encantó la fantasía. Por eso yo no tuve el talento para escribir, me gustó editar, ayudar a la gente a publicar, pero por eso también soy gestor de juegos ludonarrativos o conocidos como juegos de rol, porque me encanta crear historias de mundo y que la gente participe en ellos. Muchísimas gracias. Muy enriquecedora esta primera ronda. Podemos hacer un resumen de que se va a restituir el Ministerio de Cultura, se va a potenciar las ferias, especialmente en los barrios, en las zonas alejadas del centro, y sobre todo, hay que leer de todo, porque la lectura nos hace libre, la lectura nos hace feliz, la lectura nos hace ser mucho más humanos de lo que somos hasta ahora. Muy bien, vamos por la segunda ronda. Invitamos a la licenciada Gabriela Herrera a aperturar esta nueva segunda ronda con su pregunta. Adelante, licenciada Gabriela. Muchas gracias. La ley 070 determina 10 minutos de lectura obligatoria a los alumnos, en preferencia que sea autor nacional, pero en la realidad tanto los maestros como los alumnos valoran más un autor internacional. Sabemos de que tenemos grandes obras, grandes escritores, pero el lo nuestro no es algo que lo tienen todavía metido en la cabeza tanto los alumnos como los maestros. La pregunta va, ¿qué propone usted como posible asambleísta plurinacional para valorar e incentivar la lectura de escritores bolivianos? El lo nuestro. Bueno, aquí voy a dar 2 detalles. Uno muy importante, me había olvidado mencionar. El depósito legal del libro, que es una de las maneras en las cuales defendemos el derecho de autor, está cerrado gracias a los cierres que han habido en el gobierno. Y eso deja sin protección al autor del libro, así 0 protección en Bolivia. Entonces, actualmente necesitamos reabrir el depósito legal y aprovecharlo para fortalecerlo, digitalizarlo. Necesitamos, como dije, aprovechar. Ya vivimos, esta pandemia nos ha enseñado algo. La digitalización es necesaria en todos los sentidos. No por el hecho de la literatura es hermosa, yo prefiero 1000 veces un libro físico. Tengo mucho agotamiento de leer en pantalla, pero poder crear listas de autores con temáticas y razones para que cualquier profesor pueda ponerse en contacto con el autor para poder conseguir sus libros. Si le gusta eso, como apoyo, el profesor va a decir, bueno, quiero que mis alumnos de este tema lean. Como dije, en vez de seguir con la idea de que traen un resumen del libro, ¿por qué no 5 o 6 autores bolivianos? No, tenemos que evitar eso. Tenemos que evitar el hecho de que el autor tenga que estar
buscando un colegio para sobrevivir, que éste le compre los libros al proveedor, sino ayudar que más bien muchos colegios conozcan al autor y puedan elegir su libro. Excelente, excelente, muy bien. Continuamos, invitamos a la licenciada Solia Centeno a hacer su segunda pregunta en este diálogo con los autores independientes y la importancia del libro, la escritura y la lectura. Adelante, licenciada Solia. Muchas gracias, Saúl. Como investigadora y activista del cambio del sistema educativo, soy fiel creyente que las habilidades blandas, la educación emocional y la filosofía de vida con valores son importantes para insertar en la malla curricular. Sin embargo, hasta la fecha no se ha hecho un cambio de perspectiva. Si tomamos en cuenta actualmente que han aumentado el maltrato físico y psicológico durante la pandemia y obviamente los abusos, las violaciones, los infanticidios, los feminicidios, mi pregunta es, ¿cuál es la política que tienen respecto a un cambio de perspectiva y un cambio de enfoque en el sistema de educación actual, tomando en cuenta que los clubes de lectura, la educación emocional, la filosofía de vida con valores y el desarrollo de habilidades blandas son importantes y necesarios para el desarrollo de un buen ciudadano? Gracias. Hola. Hola, hola, se ha congelado la imagen. Ya terminé mi pregunta. Ya está la pregunta. Adelante. Es que me cayó. La importancia de la educación emocional, de la educación en valores en el sistema educativo formal de inicial, secundaria y primaria. ¿Qué va a hacer usted como posible asambleísta plurinacional para potenciar la educación emocional, la educación humanista y en valores en la educación formal? Muy bien. Bueno, de antemano como psicólogo, como psicólogo esa es la base. Durante todo este tiempo de la pandemia, en lo que duró la parte más dura del encierro, yo estuve dando terapia gratuita a toda persona que lo necesitaba. He debido tratar más de 50 personas, muchos de ellos casos de violencia, y he logrado ayudarlas a esas mujeres que estaban siendo abusadas, el poder contactar con abogadas o grupos de apoyo. Muchas de ellas, más de la que había. Y aprovechando como hoy Día de la Mujer, también recordar, no voy a felicitar porque no hay nada que celebrar. Hasta ahora ya van 88 feminicidios durante el año. Nos faltan 88 mujeres durante este año, hasta esta fecha. Entonces, ¿cómo pensamos desde Comunidad Ciudadana? Y lo hemos dicho claramente, lo ha dicho Carlos Mesa, es la eliminación del sistema patriarcal, la idea que con solo fuerza, que el hombre solo puede hacer esto, que solo la mujer puede hacer esto. Debemos quitar la idea de esto, tenemos que darle los mismos derechos, la misma enseñanza y la misma fuerza a cada alumna que esté en el colegio. Necesitamos cambiar la educación para que no vea tú solo sirves para esto, sino vea oportunidades, vea fortalezas. No, como dije, yo no tengo gran en contra de la ley de habilidades auxiliares. Sí, en rural ha facilitado varias cosas para poder trabajar y crear educación a nivel rural, pero los métodos siguen teniendo una visión patriarcal, una visión que ya tenemos que cambiar por completo. Muchísimas gracias, licenciado Luis Antonio. Vamos a la segunda ronda del profesor Sorel Suárez con su pregunta. Adelante, querido Sorel. Licenciado Carvalho, la posición que usted tiene es única e inigualable respecto a los libros y a la influencia que ha vivido con los libros. Y con toda seguridad, usted ha estado en muchas ferias y muchos eventos de libros. Por lo tanto, quiero preguntarle si usted conoce personalmente a autores independientes y si es que conoce usted cuáles son los retos que tiene el autor independiente para publicar sus libros. Y ya que usted tiene experiencia como dueño de una casa editora,
quisiera preguntarle, ¿cómo cree usted puntualmente que se podría ayudar a los autores independientes a reducir su carga en todos los retos que tienen que hacer antes de publicar un libro? Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, los conozco. Con Apolinar hemos trabajado desde el comienzo. Yo llevo prácticamente desde el 2009, estuve con la editorial, tuve que cerrarlo por problemas de impuestos, pero más que todo la editorial Torre Papel conoció y apoyaba, porque mi editorial no era una idea más que todo, no era una idea que te mantengas en esta editorial, sino era para apoyar a autores independientes que conozcan los pasos, porque yo iba con ellos, iba a la imprenta, les decía, esto cuesta tanto, esto se hace de esta manera, hablas de esta manera, necesitas el diseñador para esto, esto y esto. ¿Para qué? Para que si el autor independiente en algún momento quería con una editorial, no se la charlara. Eso es muy importante. Entonces, dicho esto, sí, conozco sus dificultades, conozco la fortaleza y las debilidades que tiene ser un autor independiente. Ahora, ¿cómo poder ayudarlos? Como dije, necesitamos reabrir el Ministerio de Cultura y el depósito legal. Necesitamos digitalizarlo. ¿Por qué? Porque necesitamos que llegue a toda Bolivia y al extranjero el conocimiento de qué se está publicando en Bolivia. Necesitamos poder apoyar con concursos y con industria misma de ellos, porque Comunidad Ciudadana busca una economía naranja, donde se aproveche por completo la creatividad de nuestros autores, de nuestros escritores, nuestros cineastas, nuestros actores, nuestros bailarines, todo. ¿Por qué? Porque Bolivia puede ser. Tenemos grandes talentos, tenemos grandes emprendimientos, podemos salir adelante. Muchísimas gracias. En esta segunda ronda de diálogo con los autores independientes de Bolivia referente a la importancia del libro, la importancia de la escritura, la importancia de la lectura y todo lo que vienen a ser las políticas culturales con nuestro candidato de Comunidad Ciudadana, Luis Antonio Carvalho. Vamos a la tercera ronda, ya casi entrando a la etapa final de este diálogo tan importante, esta tercera noche, frente a los autores independientes y frente a los candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Invitamos a la licenciada Gabriela a hacer su tercera pregunta en este diálogo tan importante con el candidato de Comunidad Ciudadana, licenciado Luis Antonio Carvalho. Muchas gracias, Juan Carlos. Durante muchos años he estado trabajando con el cambio de pensamiento. Guerrera, el primer libro, es uno de los libros reconocidos por el Ministerio de Educación, un libro recomendado para los jóvenes sobre el tema de la reflexión y autoayuda permanente, ¿no? De acuerdo a la experiencia, no hemos podido trabajar en este cometido de justamente ayudar a los jóvenes y a los niños a hacer este cambio de busca de lo que es un futuro, de lo que es buscar los objetivos, buscar los sueños, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos y preguntamos a los colegios, el 10% solamente sueña y es un porcentaje alentador, ¿verdad? Entonces no hay forma de cómo cambiar su destino si es que no hay un sueño adelante. ¿Usted cree que como posible asambleísta plurinacional a través del Ministerio de Educación podamos implementar convenios con los autores independientes para que nuestros libros puedan estar en las bibliotecas de los colegios públicos y de convenios? Claro que sí. Como dije, ahí están las ventajas de que haya un buen depósito legal, haya una digitalización. ¿Por qué? Porque ahí puedo saber las temáticas de cada uno de los autores, las necesidades. Si una persona, aquí lo hemos dicho en Comunidad Ciudadana, la verdad es que el carnet del partido va a valer poco. Aquí va tus talentos y tus proyectos. Va a haber concursos desde los ministerios, va a haber ideas, va a haber proyectos que se acepten porque necesitamos hacer el cambio en el método, en la técnica y la estrategia que se está haciendo en la educación. Muy bien, se agradece muchísimo la participación concreta del licenciado Luis Antonio. Invitamos a la licenciada Soria Centeno para hacer su tercera pregunta en este diálogo con los autores independientes y con los candidatos rumbo a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Muchas gracias. ¿Existe una disposición en relación a fomentar los clubes de lectura en los colegios y en las instituciones educativas? Sin embargo, se ha visto a la fecha que no se ha llevado a cabo, excepto en algunas escuelas fiscales,
Sin embargo, en la educación privada y general no se ha llevado a cabo este fomento a la lectura dentro de lo que son los estudiantes. ¿Cuál es la política que ustedes van a implementar y qué tipo de medidas complementarias van a aplicar para que se lleve a cabo a nivel general en todo Bolivia, en el sistema educativo, el fomento de los clubes de lectura y obviamente promover lo que son la literatura nacional? Gracias. Muy bien. Bueno, como dije, una de las principales está en el hecho de apoyar, de que no se quede en solo un autor en el resumen, eso va a ser vital, sino en el análisis. Así vamos a llevar diferentes estrategias a los profesores para que no se estanquen y aprovechen la literatura nacional desde nuestros autores directamente. Eso va a ser muy vital, evitar no ir en contra de los escritos internacionales, porque hay muchos que sirven y son muy buenos, incluso actualizar la currícula con respecto a cierta literatura. Pero en el caso, más que todo, ir hacia nuestros propios autores. Con respecto a lo de con respecto a lo que es los grupos de lectura, los clubes de lectura, yo creo que eso va a ser un momento de trabajar en un proyecto, en todos los programas que hemos planteado desde la educación, un programa para poder generarlo, si no es en los colegios, en conjunto con las alcaldías y las gobernaciones, en las bibliotecas de los diferentes barrios. Muchísimas gracias. Importante la concreción de las políticas que plantea la Alianza Comunidad Ciudadana. Invitamos en esta tercera ronda, ya entrando a la etapa final, al profesor Sorel Suárez para plantear su última pregunta de este diálogo con el candidato a la Asamblea Plurinacional, Luis Antonio Carvalho. Licenciado Carvalho, quisiera escuchar su análisis respecto al nivel de gusto por la lectura en los jóvenes bolivianos. Por supuesto, si comparamos con Argentina, con Uruguay, donde es increíble la cantidad de libros que se leen al año, ¿qué opina usted de cómo está el tema de la lectura en Bolivia? Y ya que la cantidad de gente que lee impacta directamente en la cantidad que compra libros, me gustaría escuchar alguna propuesta específica suya para tal vez motivar más a la lectura. Gracias. Ya. Aquí una pregunta muy importante que se da. ¿Se está leyendo más? ¿Y qué tipo de literatura se está leyendo? ¿Qué tipo de lectura se está dando? Sí, se está leyendo más, porque lo queramos o no, desde las historias que puedes leer en Facebook, en Twitter, los libros, los blogs diferentes, sí se está leyendo, y muchos de los jóvenes lo hacen. Ahora, ¿qué literatura se está leyendo? Esa es otra historia. El problema es que la educación boliviana ha creado una idea de que tú tienes que leer por obligación. Esto ya en otros países, en Argentina, en varios lugares, superaron esa etapa hace mucho tiempo. Es importante dar el espacio, no solo desde la televisión y la radio, también desde las redes sociales. El Estado tiene que apoyar que se puedan publicar y se puedan mostrar a los diferentes escritores que se están haciendo, los escritos en especial. Eso va a ser vital para llegar, pero en especial cambiar el modo de enseñanza, de cómo funciona la literatura para la juventud, porque si le dices a un joven, esto es lo que tienes que leer, por ahí lo haga, por ahí se busca un resumen, por ahí ni siquiera lo haga. Mientras que si le dices, búscame un libro de esta temática, hay más posibilidades de que sí llame su interés. O le puedes dar las opciones que te traiga. La idea es cambiar la estructura. ¿Cómo vamos a fomentar el gobierno? Vamos a fomentar digitalizando, dando listas, dando posibilidades a los profesores de cambiar esa visión. Al mismo tiempo, apoyar más las ferias y los espacios culturales donde el escritor independiente pueda ir
a mostrar su obra. Muchísimas gracias. Entramos a la parte final, para lo cual le vamos a pedir a los autores independientes, en un lapso máximo de 1 minuto, hagan su conclusión resaltando los elementos más importantes de la participación de nuestro invitado y de cada uno de nosotros. Y al final le daremos la palabra al licenciado Luis Antonio Carvalho para que también haga su conclusión y podamos concluir este tercer encuentro de diálogo con los autores y los candidatos a la Asamblea Plurinacional, que para nosotros ha sido un éxito. Invitamos a la licenciada Gabriela Herrera a hacer la conclusión de este diálogo tan importante referente a la lectura, a la escritura y a la investigación en general. Bueno, primero agradecer que la invitación de poder haber estado el licenciado Antonio Carvalho para poder conversar con nosotros. Es magnífico todo lo que usted ya ha vivido y conoce, ¿no? Entonces estamos sobre pez en el agua en este diálogo. Sí, es verdad, y a través también de mi experiencia, los maestros y la educación creo que es algo que hay que mover, ¿no? A través de cómo se está manejando la educación. Y creo que usted lo tiene clarísimo, entonces esperamos que cuando usted esté esté en la asamblea, pues podamos concretar todo lo que hemos tenido en este diálogo. Muchas gracias y que Dios lo bendiga. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Invitamos a la licenciada Soria Centeno a hacer su conclusión final y además a cerrar el ciclo de este diálogo con los autores independientes y los candidatos a la Asamblea Plurinacional. Adelante, licenciada Soria. Muchas gracias. Bueno, yo satisfecha porque soy conocedora que Antonio es un ser humano que viene desarrollándose en el mundo literario, en el mundo de la poesía, en el mundo de la diplomacia, y creo que esos son bendiciones que hay que aprovechar, sobre todo en una persona que elige el tema de seguir el camino político. Yo te deseo muchas bendiciones y que tu compromiso de mantener el tema literario, el tema de fomentar las habilidades blandas, el tema de fomentar los clubes de lectura, la política que están realizando para hacer un cambio de perspectiva de la educación, para formar mejores ciudadanos desde la integridad, desde la congruencia, cuerpo, mente y espíritu, se mantenga, se cumpla y se ejecute. Muchas bendiciones y muchas gracias. Muchísimas gracias, licenciada Soria. De la misma manera, invitamos al profesor Sorel Suárez a hacer su conclusión final de este diálogo tan importante en esta tercera noche con los autores independientes y los candidatos a la Asamblea Plurinacional. Bien, hay 2 puntos muy importantes con los que yo me quedo, yo diría icónicos y que merecen un debate mucho más amplio, y es que para generar el gusto por la lectura debemos cambiar el modo de enseñanza y el método de enseñanza. Y por la importancia, me gustaría repetirlo. Para generar el gusto por la lectura hay que cambiar el método de enseñanza. Eso me parece increíble. Agradezco al licenciado Carvalho, ya que finalmente es una persona que nos conoce como autores independientes, sabe lo que es, lo difícil que es escribir, lo difícil que es producir, lo difícil que es vender. Él ha, como él dice, ha acompañado a muchos autores, así que solamente podemos agradecerle por su trabajo. Y termino con una frase del mismo licenciado Carvalho diciendo: la lectura es vida. Así que yo no podría estar más contento. Muchísimas gracias, licenciado Carvalho. Agradecemos a los autores independientes y ahora sí, licenciado Luis Antonio Carvalho, por Comunidad Ciudadana, por la Alianza de Comunidad Ciudadana y porque creemos de que su participación va a ser importantísima en la Asamblea Plurinacional. Lo invitamos a hacer las conclusiones finales de su participación, de haberlo escuchado a los autores independientes, sus preocupaciones, sus sueños, y bueno, tiene usted la palabra final en este diálogo con los autores independientes. Bueno, decir que, como siempre, admiro al autor independiente. Yo he visto por muchos años, tanto con mi padre, que también ha trabajado como autor independiente, como con cada uno de ustedes, como yo mismo, como editor, dando el esfuerzo, buscando el apoyo para poder sacar adelante una obra que quieres que el mundo conozca. Decirle a cada autor independiente que su trabajo nunca tiene que ser menospreciado. Tienes una voz, quieres salir al mundo, hazla. Nunca te detengas de escribir. Y si puedo ayudarte como diputado en la Asamblea, lo voy a hacer, porque yo estoy ahí no solo con el típico discurso de que vamos a sacar al MAS, ese es un plus,
Simplemente es porque se necesita gente que defienda los derechos de quienes crean obras. Y estoy ahí para eso. Muchísimas gracias, licenciado Luis Antonio Carvalho, candidato a la Asamblea Plurinacional por la Alianza de Comunidad Ciudadana. Nosotros vamos a tratar de hacer una conclusión final, tanto a nombre de los autores independientes como de la participación de nuestro invitado Luis Antonio Carvalho. Uno, que nos sentimos nosotros gustosos de que un actor cultural, a través del trabajo de editores, haya ido al escenario político. Y el primer desafío es de que siga siendo actor cultural y siga siendo político para viabilizar la importancia de la lectura, la importancia de escribir, la importancia de la cultura en general desde los escenarios del gobierno central o en este caso de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Segundo, nos quedamos con lo que usted nos ha planteado, de que el Ministerio de Cultura va a ser restituido, de que la ley del libro y el fomento económico para los autores independientes y todo lo que implica el fomento a la lectura también está en el protagonismo que usted tenga en la Asamblea Plurinacional y si es gobierno nacional desde el Ministerio de Educación, desde el Ministerio de Cultura. Y tercero, de que los autores independientes van a tener un espacio importante en los distintos eventos que se realicen a nivel nacional y como usted lo ha planteado, especialmente en las zonas alejadas de las ciudades intermedias y de todas las ciudades de Bolivia. Entonces, con estas palabras queremos dar por concluido este tercer encuentro de diálogo con los autores independientes y con los candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Ha sido un éxito estas 3 noches y hoy cerramos con broche de oro con el licenciado Luis Antonio Carvalho, un representante de los actores culturales rumbo a los escenarios políticos para hacer realidad el sueño que a todos nosotros nos encanta. Nosotros, nuestra razón de ser es la educación, es la cultura, es la lectura, es la formación de la personalidad de los niños y los adolescentes. Y este espacio de los autores independientes conjunto a los candidatos a la Asamblea Legislativa Plurinacional quiere ser un aporte en este escenario electoral, pero un aporte productivo y no un aporte de descalificación o un aporte dogmático. Muy buenas noches y será hasta otro evento con los autores independientes. Gracias a todos los que nos han seguido en las redes sociales y a todos nuestros invitados desde las 3 noches que hemos estado aquí presentes. Muy buenas noches y a continuar trabajando. Gracias. Buenas noches.